Mi nombre es Alexandra Zapata, soy enfermera de la IPS Nueva Popayán. Por medio de este video queremos darles pues la bienvenida al programa de tuberculosis de la IPS Nueva Popayán. Sabemos que tienen muchas dudas, sabemos que tienen pues tal vez algunos temores y el objetivo es que en esta reunión en este video vamos a intentar subsanar todas esas dudas que tienen y todas aquellas inquietudes sobre la enfermedad de tuberculosis. Entonces, vamos a tener una pequeña presentación. Aquí se encuentra. Este es un fortalecimiento de capacidades de tuberculosis. Primero que todo, pues quiero invitarles a que estén un poco abiertos a toda esta información, estén muy atentos y que si al finalizar tienen alguna inquietud, ustedes tienen acceso también a una profesional de trabajo social y también de un auxiliar de enfermería quien les puede brindar mejor, pues de pronto les puede subsanar aquellas dudas que les queden posterior a este video. Entonces, primero que todo, quiero que sepan que a pesar de que la tuberculosis es una enfermedad muy antigua, ¿sí? Ella es muy antigua. Yo creo que es de una de las enfermedades que se tiene registro más antiguo. Antes se le llamaba la tisis o la consución de peste blanca o plaga blanca. Siempre se ha identificado como una enfermedad de tipo infeccioso, contagioso, que es provocada de una micobacteria, así se llama esta, una micobacteria tuberculosa. Esta compromete sobre todo los pulmones, a ella le encanta ese sitio del pulmón porque pues es una zona húmeda, calientica, pero cuando la micobacteria no se logra quedar ahí en el pulmón, ella lo que hace es viaja a otros órganos. Por eso hablamos, que vamos a hablar más adelantico de la tuberculosis extrapulmonar, que se va de pronto para el cerebro, se va de pronto para la parte peritoneal, la parte digestiva, los huesitos, el hígado, los riñones, bueno, puede estar en cualquier órgano de nuestro cuerpito. Pues, en las primeras evidencias que se tienen, como les manifestaba, es una enfermedad muy antigua. Hay restos óseos de esta enfermedad desde 5.000 años antes, hace muchos años, cuando ya se decide iniciar como un estudio. Lo hizo Hipócrates. Hipócrates lo veía como una supuración o unas úlceras en el pulmón. Ya por allá en 1803, Better, otro de los científicos de esa época, relaciona tres tipos de enfermedad tuberculosa. Entonces habla de una enfermedad tuberculosa inflamatoria, una pulmonitis y una tisis, que ya es cuando la persona escupía sangre. Ya luego, cuando se empieza a generar toda la revolución industrial, y se da tanto éxodo de personas, empieza a haber mucho hacinamiento, mucha pobreza, mucha condición insalubre, porque pues no había en ese tiempo nada de acueducto y pues donde vivían había una muy mala ventilación por el mismo hacinamiento, es decir, se quedaban todos ahí pegaditos y hacía que se propagaba mucho más fácil esta enfermedad y ahí es donde empieza la gran pandemia de tuberculosis. Ya en 1869, Jean Anthony Villemin demuestra que la tuberculosis es contagiosa cuando inocula un poquitico de material infectado en un conejo. Entonces, ahí se dan cuenta que sí es contagioso. Un científico llamado Robert Koch, que aísla la tuberculosis, la deja solita en una plaquita de vidrio y ahí es por eso que se considera la tuberculosis también llamada como el bacilo de Koch. Ahí es cuando encuentran el primer bacilito. Y posteriormente, Robert Koch y Camille Burrein, ellos desarrollan la tuberculina, que es un derivado de este bacilo. O sea, cogen el bacilito
y lo purifican y generan la tuberculina, que es como la misma enfermedad, pero en cantidades muy pequeñitas. Y allí, posteriormente en 1921, gracias a esta purificación del bacilo, y sintetizan lo que es la vacuna de tuberculosis, que es la llamada la BCG. La vacuna de BCG es la misma vacuna de tuberculosis. Y ya en 1944 descubren la estreptomicina, la descubren pues en una planta, y ahí es cuando identifican que la estreptomicina puede matar el bacilo. Y ahí es donde se empieza a, a matar, a tratar de curar a todos los usuarios. Entonces, en la antigüedad sí era mucho más difícil nosotros hablar de curar una tuberculosis. Sabíamos, tal vez por nuestros familiares, por nuestros abuelos, que las personas morían frecuentemente de tuberculosis y que pues era una enfermedad que no tenía buen pronóstico. Pero en este momento la tuberculosis tiene muy buen pronóstico si somos muy juiciosos con el tratamiento. Si el paciente todos los días, como va el tratamiento, se lo toma, tiene mucha probabilidad de mejorar, un 99%. Pero si es una persona que no es juiciosa, que un día sí se lo toma, otro día no se lo toma, un día me lo toma en la mañana, otro día se lo toma en la tarde, son personas que hacen resistencia al tratamiento. Entonces, la primera invitación y la más importante es a ser muy juiciosos con el tratamiento, de todos los días tomársela después de el desayuno, después de una de sus comidas fuertes, desayuno, almuerzo o cena, bien fuerte esa comida, y que posteriormente nos tomemos el medicamento siempre a la misma hora. Lo más seguro, un 99.999% que vas a salir victorioso de esta enfermedad. Entonces, recordarte, el agente causal es de la familia de las micobacterias. La tuberculosis es un bacilo filamentosos, son rectos, se ven así palitos, que son gram positivos y son muy pequeños, más o menos son de 0.2 a 0.6 micrómetros. La pared celular de estos bacilos son gruesas, tienen bastantes proteínas, pero que son muy resistentes a desinfectantes y a algunas tinciones de laboratorio. También tenemos otra Mycobacterium, que es la Mycobacterium bovis. Esta es la misma tuberculosis bovina, es decir, se encuentra normalmente en todo lo que es las carnes de los bovinos. Entonces, allí es donde se infectan principalmente pues los veterinarios, o también si consumimos estas carnes que estén infectadas. También tenemos la Mycobacterium africanum, que normalmente es la que causa el 25% de los casos en África, y es muy oportunista, está le da bastante a esos pacientes que tienen bajitas las defensas, pacientes que tienen VIH, cáncer, enfermedades autoinmunes, que sus defensas no son tan fuertes. A estos pacientes les da esta micobacteria. Entonces, la Mycobacterium tuberculosa es la responsable de la mayoría de los casos de tuberculosis. Es un bacilo que es aquí lo podemos ver en esta imagencita, es semirrecto, es inmóvil y la pared es muy gruesa, y en algunas circunstancias se puede encontrar en latencia, o sea, como dormido, que no va a generar ningún síntoma y la persona puede tener este bacilito dormido. Y cuando tenga un bajón de defensas, ahí se activa este bacilo y empieza a generar toda la enfermedad. El reservorio, es decir, a quienes les da esta enfermedad, es solamente a los humanos. Entonces, es importante tener en cuenta a quienes frecuentemente les puede dar esta enfermedad, porque se les debilita su sistema inmunológico. Entonces, como les manifesté, pacientes de VIH se les bajan mucho las defensas y más fácil les da
La tuberculosis, paciente que consume sustancias psicoactivas, también se les baja muy fácilmente las defensas y por estar expuesto también a un ambiente peligroso, pues les da también la tuberculosis. Pacientes que tengan ya enfermedades de tipo pulmonar, bien sea EPOC, bien sea neumonías a repetición, es posible que también les dé esta enfermedad. Pacientes con diabetes, también cuando se les baja las defensas, pueden presentarlo. Enfermedades renales graves, pacientes con enfermedad renal también les puede dar tuberculosis. El hecho como tal es que si tu sistema inmunológico bajó y tenías el bacilo dormido, bien sea porque en algún momento tuviste contacto con algún paciente de tuberculosis, en cualquier año, puede haber sido hace 10, 20, 30 años, y ese bacilo se despierta porque se bajaron tus defensas, pues de una vez vas a empezar a presentar síntomas de tuberculosis. Entonces, la transmisión de la tuberculosis es principalmente aérea. Como les decía, también se puede dar por el consumo de alguna carne que esté contaminada, algún alimento, no necesariamente carne, algún alimento que tenga este bacilo contaminado, o porque alguien con tuberculosis tose y esos bacilos se van volando y la persona las respira e ingresan a nuestro pulmoncito, se albergan, encuentran nuestro sistema inmunológico débil y se activa. Vamos a empezar a tener tos, vamos a empezar a tener expectoración, vamos a empezar a tener fiebre, vamos a tener también sudoración en la noche, pero puede ser todos estos síntomas o solamente uno o dos síntomas. Todo es cambiante porque todos no somos iguales, todos no tenemos el mismo sistema inmunológico y pues en todos no se nos representa igual la enfermedad. Entonces, y la tuberculosis penetra en la persona a través de su vía aérea, como les decía, en la mayoría de casos, o también puede ser consumiendo algún medicamento. Entonces se van por vía aérea y llegan a otro, a otra persona. Y las partículas se van a ir viajando hasta nuestro pulmón. Eso es lo principalmente que hace. Llegan a los alvéolos de nuestro pulmón y empiezan nuestras células, que son los fagocitos, que son los que quieren matar todo lo malo que entra a nuestro cuerpo, pero lo que pasa es que no logra ser destruido, solamente los fagocitos los encierran y los macrófagos no los logran destruir. Entonces quedan ahí encapsuladitos y empiezan a hacer todos los daños en nuestro sistema. Entonces, como respuesta celular, lo que hace es que empiezan a crearse, a dañar el tejido, empieza como a volverlo negrito, a matarlo. Y al matarlo, es por eso que empezamos a tener como un episodio gripal. Es lo primero que vamos a tener, como si tuviéramos gripita. Luego, ahí sí empezamos posteriormente a desarrollar tos con sangre, una expectoración con algunas pinticas de sangre, fiebre, sudoración nocturna. Entonces, el bacilo se encuentra en esa región del alvéolo con tres tipos de células que van a intentar oponerse a la infección, van a intentar matarlo. Entonces, los macrófagos, ellos los envuelven y llegan las células natural killer, que son las células que matan todo lo malo, y los linfocitos T, que también apoyan a dañar todo lo que no sirve en nuestro cuerpo y por más de que intentan, no logran matar este bacilo, sino que desafortunadamente empieza a reaccionar contra nuestro cuerpito. Entonces, en el desarrollo de la enfermedad, en resumen, se transmite primero que todo en vía aérea, que es la más frecuente, o también puede ser por alimentos que consumamos, que estén contaminados, ¿no? Pues no todos los alimentos están contaminados, pero pueden estar. Segundo, pues vamos a tener tos, estornudos y movimientos respiratorios. Vamos a tener ese movimiento. Y lo que hacen es quedarse en el aire, ya se quedan un poquito en el aire y pueden ser
respiradas por un individuo que esté sano y cuando llega a sus alvéolos, empezar a generar la enfermedad si no tenemos un buen sistema inmunológico fortalecido. Estos entonces se fagocitan y lo que hacen es transportarse a los ganglios y se pueden ir para otros órganos también. Y puede también ocasionar lo que es una tuberculosis extrapulmonar cuando no solamente se queda ahí en el pulmoncito. Entonces, estos bacilos se van a multiplicar muy rápido. Ellos pueden en 10 días haber 4.000, pero ya en los 14 días pueden alcanzar a 100.000 bacilos y la respuesta va a ser un daño en nuestros pulmoncitos. Acá vamos a ver que se empiezan nuestros pulmones completamente a tapar, ya no hay por dónde irse como que el airecito y se empiezan a generar todas estas cavernas, a dañarnos completamente. Nuestro pulmón se empiezan a dañar por esta infección. Aquí pues es un resumen de cómo este bacilo se va yendo, entonces se va el bacilo, llega a las células macrófagas, ahí se empiezan también a multiplicar, empieza una reacción inflamatoria que intenta contener este bacilo. Al no lograrlo, pues vienen los granulomas, los granulocitos que empiezan a envolver estos bacilos y lo que van haciendo son como las cavernas en nuestros pulmones y finalmente se van a fibrosar, es decir, se quedan así como tiesitos y no logra que ingrese adecuadamente el aire a nuestro pulmón y a nuestro cuerpo. Entonces, tenemos dos tipos de tuberculosis. Tenemos una tuberculosis que es pulmonar, que es solamente cuando el bacilo se queda ahí en el pulmón, no viaja a ninguna parte. Pero también tenemos una tuberculosis extrapulmonar, que es cuando el bacilo, los macrófagos se los llevan a viajar a otro sistema, a otro órgano de nuestro cuerpo. Como les decía, puede ser el cerebro, puede ser el peritoneo, la parte gástrica, los huesos, los riñones. Entonces, hay muchas partes donde él se alberga. Entonces, vamos a tener en la tuberculosis pulmonar, pues es una tuberculosis que solamente se localiza en los segmentos superiores, en la parte superior del pulmón, y hace que la presión del oxígeno disminuya. Y ahí es cuando pues hace que es más fácil se prolifere, o sea, aumente esta micobacteria. Y también en caso de no tener un buen uso de los medicamentos, pueden generar reinfecciones en otros órganos, porque pues lo que hace al no lograr pues morir ahí en el pulmón, este puede viajar y se reactiva. Tenemos un periodo de transmisibilidad, un periodo en el cual es fácil que la tuberculosis se transmita a otros, eh, que es más o menos desde que la persona empieza con tos hasta que inicia el tratamiento, puede ser unos 15 días. Entonces, por eso es muy importante la detección temprana de esta enfermedad. Cuando aumenta como los factores de que tengamos tuberculosis, cuando pues tenemos infecciones por VIH, cuando hay muchas personas que viven en el mismo hogar, que ese hogar no es tan ventilado, que no tiene buena luz, pues es mucho más fácil que haya transmisión de tuberculosis. Cuando vivimos en condiciones de insalubridad, es decir, que no tenemos un buen desagüe, que no tenemos acueducto y alcantarillado, es mucho más fácil también el contagio. Hace que el bacilo se quede allí y que se propague a la población. La tuberculosis extrapulmonar, tenemos la tuberculosis de pleura, esta es una muy frecuente que es como en la capita que guarda como tal el pulmón, que guarda los pulmones en esta
Esta es una tuberculosis tipo extrapulmonar y se llama tuberculosis pleural. Entonces, ella se puede producir por diseminación, por vía linfática, como les digo, puede entrar por el pulmón y se va hacia los ganglios y llega a la pleura, al igual que la tuberculosis genitourinaria. Puede dar tanto para el riñón, vejiga y la parte urinaria. También tenemos tuberculosis osteoarticular, es decir, en los huesos. Tenemos meningitis tuberculosa, que es en la parte cerebral. Tenemos tuberculosis gastrointestinal. Tenemos tuberculosis también en el peritoneo, es decir, la capa que guarda todos nuestros intestinos. Tenemos también tuberculosis pericárdica, que es la que envuelve el corazón. Ahí también da tuberculosis. Y lo que es la tuberculosis miliar también, es decir, en la parte pulmonar, en la parte miliar, ahí también se albergan. Y la tuberculosis relacionada con el VIH. En todos los casos de tuberculosis extrapulmonar, normalmente lo que sucede es que el bacilo ingresa a nuestro cuerpo y por medio de los macrófagos se va hacia la parte ganglionar y de los ganglios se va hacia el órgano que quiere este bacilo afectar. Entonces, por eso les manifesté todas estas tipos de tuberculosis que son extrapulmonar y que existen. Entonces, tenemos unas manifestaciones clínicas de la tuberculosis. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la tuberculosis se produce en el pulmón, entonces los síntomas van a ser plenamente respiratorios. Pero si es una tuberculosis extrapulmonar, se pueden producir otros síntomas. Los síntomas son directamente del órgano. Entonces, un ejemplo, si es de la parte urinaria, entonces vamos a tener molestias de tipo urinario, dolor renal, vamos a tener infecciones frecuentes de la orina, ardor, y pues vamos a tener también fiebre. Si es por lo menos de la parte gastrointestinal, entonces mucho dolor abdominal, podemos tener episodios de diarrea y vamos a tener también molestias gastrointestinales y fiebre. Si es de la parte cerebral, podemos tener bastantes dolores de cabeza, bastantes molestias. Entonces, aquí es posible, es posible que el usuario pues va a tener manifestaciones de acuerdo al órgano que esté afectado. Si solamente es una tuberculosis pulmonar, pues vamos a tener, son síntomas de tipo respiratorio. También es importante que conozcan que hay una tuberculosis que se llama tuberculosis latente. La tuberculosis latente es cuando la tuberculosis, el bacilo está en el pulmón, pero la persona tiene un buen sistema inmunológico y está como dormido. Ahí el bacilo está dormidito y no da ningún síntoma respiratorio. Da unos síntomas muy leves que no van a ocasionar gran cosa. Por eso es tan importante que todas las personas que convivan con la persona que está activa de tuberculosis se realicen los exámenes de laboratorio para confirmar que no tengan la tuberculosis ahí dormidita y que cuando más adelante se les baje su sistema inmunológico, se active esta enfermedad. En cambio, si detectamos a tiempo la tuberculosis latente, es decir, cuando está dormidita, podemos hacer un tratamiento muy rápido que tiene muy buena resolutividad y que el paciente mejora muy fácil y vamos a matar todos estos bacilos. Es importante tener en cuenta que hablamos de contactos estrechos, son las personas que conviven con la persona que tiene tuberculosis, que pasan más de 8 horas al día con esa persona. A ellos sí les llamamos contactos. Entonces, todos los que son contactos deben tomarse exámenes de qué. Se deben tomar una prueba de tuberculina, que es una pruebita que hacen aquí en la cara interna de nuestro brazo, y aquí van a determinar
si es positiva o no y si tenemos esa tuberculosis latente o dormidita. Y también vamos a tomar una radiografía para saber cómo está ese pulmón. Entonces, todos los contactos estrechos deben realizarse estos dos exámenes. El paciente como tal, ya que tiene tuberculosis, la enfermedad tuberculosa, pues va a tener pues todos los síntomas de la enfermedad y puede propagarlos. Claro que sí, lo puede propagar, pero desde que inicia el tratamiento, el paciente ya empieza a disminuir los bacilos. Por eso es tan importante el inicio del tratamiento, sea inmediato apenas nosotros lo detectemos. Entonces, al paciente ya a los 15 días de haber tomado el tratamiento, ya este paciente no nos genera transmisión de la enfermedad. Después de 15 días de que empiece a tomar muy juicioso su tratamiento, ya a nadie contagia, porque ya hay disminución de los bacilos y esto está comprobado científicamente, no es contagioso para nadie porque ya el bacilo no sale de su cuerpo, ya hay disminución de estos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Cuando tenemos una tuberculosis de tipo pulmón, vamos a tener una tos seca, puede ser bien sea sequita, o sea, no tiene secreción, o puede ser una, una tos con producción, es decir, con mucha secreción, con mucha escupa. Puede ser también expectoración con goticas de sangre o sin goticas de sangre. Puede haber un dolor torácico, le duele mucho el pecho, mucho los pulmones, va a tener mucho decaimiento, se siente muy cansado, no le da ganas de comer, suda mucho en la noche, va a perder peso y va a tener fiebres prolongadas. En la tuberculosis de pulmón puede tener todos estos síntomas, pero también solamente puede tener uno o dos de los que acabo de nombrar. Cuando es la tuberculosis extrapulmón, los síntomas son directamente del órgano que está afectado, como ya se los había manifestado. Cuando sospechamos de tuberculosis, cuando hay tos por más de 15 días, cuando la expectoración o el escupo es con sangre, cuando hay dolor torácico, cuando se le dificulta respirar, cuando la paciente tiene ya VIH, por el hecho de que su sistema inmunológico se baje, es posible que le dé tuberculosis. Y pues el diagnóstico adecuado para esta enfermedad es por medio de una baciloscopia o análisis del escupo. Analizan el escupo o el mal llamado el gargajo. Entonces, este se debe botar en un tarrito de los que toman muestra de orina. Se debe escupir allí sin lavarnos los dientes, sin haber consumido ningún alimento. Lo escupimos por 3 días seguidos en un tarrito. Entonces, un ejemplo, empezó el lunes, el primer día, se levantó, no se lava los dientes, no come nada, desgarra, bota el escupo en el tarrito, lo cierra y lo lleva al laboratorio. Al siguiente día, martes, vuelve y hace lo mismo, escupe en el tarrito sin haberse lavado los dientes, sin haber comido nada, envuelve bien el tarrito, lo cierra bien y lo lleva al laboratorio. Miércoles hace lo mismo, se levanta, escupe en el tarrito, lo debe llevar al laboratorio. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vayamos a expulsar este escupa, tomemos una respiración bien profunda para hacer que haya un buen desgarro y buscar que se genere una buena tos y se desgarre este, este, esta escupa. Otra forma de diagnóstico es también por medio de la radiografía de tórax. Por medio de la radiografía puede el médico evidenciar huequitos en el pulmón del daño que hace este bacilo. Otro diagnóstico es por medio de la tuberculina, el examen que les decía del bracito. Entonces inyectan aquí esta tuberculina y determinan si está positiva o está negativa y así podemos saber si el paciente está con una tuberculosis latente, que es la tuberculosis dormida, o tiene una tuberculosis activa cuando por la medición de los milímetros que realizan en el laboratorio. Otra forma de determinar es por medio de cultivos.
de SCUP. Entonces, para el cultivo de esputo sí es muy importante que tengan en cuenta que debe el paciente tener una muy buena expectoración y llevarla en el tarrito de orina, la escupe allí en ese tarrito, la cierra muy bien y debe envolverla en papel aluminio. Todos los cultivos deben ingresarse al laboratorio así, envuelticos en papel aluminio para que conserve adecuadamente la muestra. Es la forma de recoger como tal el cultivo. Entonces, ¿qué factores hacen que más fácil se multiplique la tuberculosis? Uno, la localización de la tuberculosis. Cuando la tuberculosis es del pulmón, es más fácil que contagie a otros. Cuando la tuberculosis es extrapulmón, es decir, otros órganos, no es un paciente contagiable. No le va a contagiar al resto porque la tuberculosis está en ese órgano específico, entonces no va a haber no va a haber proliferación fácil de este bacilo. Segundo factor determinante, y que la detección temprana. Si nosotros detectamos tempranamente esta enfermedad, mucho más rápido iniciamos tratamiento y no hay diseminación de esta enfermedad. El contacto también determina que otros se contagian. Entonces, el estar más de 8 horas con la persona que tiene tuberculosis es uno de los determinantes de posibilidad de contagio, y por eso es tan importante que las personas que todos los días están con los usuarios más de 8 horas al día deben realizarse prueba de tuberculina y radiografía. Deben ir a sus IPS. Si no pertenecen a nuestra IPS, entonces van a sus IPS y deben decir que tienen un familiar con tuberculosis y que requieren las pruebas para determinar si ustedes también tienen la enfermedad, bien sea dormida o activa. Las condiciones del individuo: si la persona, el contacto estrecho, está desnutrido, si el contacto estrecho está con disminución de sus defensas, es mucho más fácil que le transmita esta enfermedad. Una vez comenzado el tratamiento, la tos va a empezar a disminuir. Sí va a haber un momento en que no den muchas ganas de comer, que se sientan decaídos, pero desde que empezamos el tratamiento ya empieza a disminuir los bacilos y por eso su contagio va a disminuir. Aquí tenemos los esquemas terapéuticos. Los esquemas terapéuticos son de acuerdo, es decir, el medicamento que el paciente se debe tomar es de acuerdo al peso, qué tanto pesa el paciente. Entonces, entre más pese, más tabletas debe consumir. Entre menos pese, son menos tabletas. El tratamiento tiene dos fases. La primera fase se llama fase intensiva, que son 56 dosis. Estas 56 dosis se tienen que tomar de lunes a sábado sin descansar, todos los días de lunes a sábado hasta completar 56 dosis. Deben ser muy juiciosos con esta primera fase todos los días y descansar el domingo. Es el único día que descansa. La fase de continuación es referente a 12 dosis, es decir, otra vez cuando termina la primera fase, empieza la 2, que empieza con la dosis 1 de la segunda fase, y son 112 dosis, que también son de lunes a sábado, descansa el domingo. Es muy importante que sepan que las tabletas ya vienen combinadas, es decir, vienen con todos los medicamentos que se requieren para matar este bacilo. Por eso es tan importante el consumo juicioso de los mismos y consumirlos después de algún alimento fuerte. Tenemos, de acuerdo a las condiciones particulares, hay algunos cambios del tratamiento. Un ejemplo: pacientes que tienen tuberculosis genitourinaria, pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen VIH, que tengan los CD4 menor de 200
Las dosis son de la segunda fase, son 196, o sea, ya no serían 112 dosis, sino que serían 196, pero solamente es en caso de estos pacientes, de los que tienen tuberculosis genitourinaria, insuficiencia renal o VIH con los CD4 menor de 200. Los pacientes que tienen tuberculosis meningea de la cabecita o de los huesos, la segunda fase es de 280 dosis. Es más larga por la zona en la que se encuentra este bacilo. Debe tener una fase intensiva más larga, 280 dosis. Si solamente tienen tuberculosis de tipo de pulmón u otras como miliar, peritoneal, eh, gastrointestinal, solamente son las 112 dosis de la segunda fase. La primera fase, les recuerdo, son 56 dosis de lunes a sábado. Segunda fase son 112 dosis de lunes a sábado. En algunos casos hay pacientes que hacen resistencia al tratamiento, por eso es tan importante que el paciente se tome el medicamento muy juicioso. Si el paciente empieza un día sí, un día no, un día sí, esta semana sí, esta semana no, un día sí, un día no, es muy fácil que el paciente haga resistencia. Y si hace resistencia, su tratamiento se alarga hasta un año y hay que cambiar el esquema de tratamiento. Ya no serían estas pasticas, sino que tocaría adicionarle más medicamento como la levofloxacina o incluso el paciente pues requerir hospitalización si es resistente a todos estos medicamentos. Entonces la invitación es ser muy juiciosos con el tratamiento para salir victoriosos de esta enfermedad. Tenemos unos exámenes que son muy importantes realizarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo ingresa el paciente, cómo está su riñón, cómo está su hígado, cómo está su parte hemática, cómo está su parte lipídica, es decir, todo lo que tiene que ver con el colesterol y las grasas. Necesitamos saber cómo está el paciente cuando entra. Y también se le debe tomar un examen de VIH, que es súper importante para determinar que no haya coinfección de VIH con tuberculosis. Al inicio del tratamiento también se deben hacer unos cultivos. Estos cultivos van a determinar, uno, si el paciente es sensible a alguno de los medicamentos, es decir, que no le va a hacer el tratamiento. Entonces, por eso es tan importante que cuando empieza el tratamiento se hace esta prueba. Se hacen los cultivos, se hace la radiografía, se debe hacer el VIH y todos los exámenes para saber cómo está hígado, riñón y toda su parte lipídica. Es muy importante. Entonces, vamos a tener aquí en el programa de tuberculosis unas responsabilidades como usuarios. Entonces, vamos a tener unos controles por el equipo interdisciplinario. Vamos a tener control médico cada 2 meses. Entonces empieza su tratamiento, va a tener control de médico y cada 2 meses tiene que estar yendo al control médico para determinar cómo están sus exámenes, cómo va la progresión de la enfermedad, si ha mejorado o no. Vamos a tener también control de enfermería. Este tiene que ser todos los meses. El control de enfermería es muy importante para saber cómo va de peso, cómo va de su parte gastrointestinal y asimismo que se determine si necesita aumentar o disminuir la dosis de su tratamiento. Por eso es tan importante acudir a los controles. Si hay alguna reacción, si hay alguna molestia con la enfermedad y con el tratamiento. Si es muy necesario que ustedes sean muy juiciosos con los controles del equipo interdisciplinario. Entonces, control médico cada 2 meses y control de enfermería cada mes. Debe estar también valoración por psicología, debe realizarla cuando ingresa al programa, valoración por nutrición cuando ingresa también al programa, valoración de trabajo social, quien le va a solicitar a usted unas fotografías para determinar cómo es su casa, para saber qué tan buena ventilación tiene, la iluminación, cuántas personas viven en su casa. Esta evaluación la hace la trabajadora social para determinar y darle educación de acuerdo también a la enfermedad.
Y vamos a tener una atención también de enfermería que es diaria por videollamada, en la cual van a verificar que usted efectivamente sí consumió el medicamento, porque este medicamento es vigilado por la Secretaría de Salud Departamental del Cauca y por todo el Ministerio de Salud, y es importante determinar que sí el paciente se tome el medicamento, porque es una enfermedad que es muy fácil de propagar. Por eso es tan importante que seamos muy juiciosos con el tratamiento. También vamos a tener unos controles de laboratorio que apenas empezamos el tratamiento, antesito, mejor dicho, antes de empezar el tratamiento tenemos que tener todos estos exámenes para saber si podemos empezar sin problema. Debemos tener el VIH, perfil renal, perfil hepático, perfil lipídico, radiografía de tórax y el cultivo de esputo. Cuando vamos finalizando la primera fase, debemos tomar una vaciloscopia, es decir, otra vez el escupo, lo escupimos, y el perfil renal y el perfil hepático. Cuando vamos a mitad de la segunda fase, debemos tomarnos una vaciloscopia y un cultivo de esputo. Y finalizando la segunda fase, es decir, cuando ya finalizamos el tratamiento, debemos tomarnos una vaciloscopia, un perfil renal, un perfil hepático, para saber cómo terminamos nuestro tratamiento. Todos estos exámenes son súper importantes porque vamos a ver cómo va evolucionando el paciente, cómo el tratamiento está haciendo efecto en el paciente y lograr que el paciente salga lo mejor posible de esta enfermedad. Pero sí es muy importante que ustedes como familia y como pacientes sean muy conscientes de que deben ser juiciosos y cumplir con todos estos controles y con todos estos requisitos. Importante para ustedes y sus familiares, para ustedes pacientes y para ustedes usuarios, recordarles que si el paciente tiene tuberculosis extrapulmonar, es decir, por fuera del pulmón, solamente se le va a requerir una vaciloscopia y un cultivo de esputo, no más. De resto, los exámenes sí se le toman en cada fase, pero pues no va a requerir esputo porque pues no es una tuberculosis de pulmón, solamente se toma en una ocasión. Recordarles que la tuberculosis extrapulmonar pues es una infección producida por el Mycobacterium tuberculosis que afecta otros órganos, otros tejidos que no son el pulmón, y pues la tuberculosis de pulmón sí es directamente que afecta el pulmoncito. El tratamiento de tuberculosis puede durar 4, 6 o 9 meses de acuerdo al esquema que la doctora determine, y pues que se evidencien en sus exámenes cómo se encuentra usted y el tipo de tuberculosis. Es importante que tengan en cuenta la siguiente educación. Uno, no es necesario separar los cubiertos, separar la cuchara, que el plato, no es necesario. Esto no es necesario porque la tuberculosis no se transmite por compartir alimentos, para que lo tengan en cuenta. Segundo, es importante que mantenga limpias las superficies al interior de la vivienda. Entonces, todo debe estar muy, muy bien limpiecito para ya sacar este bacilo de nuestro hogar. Es importante que la persona que está activa con tuberculosis los 15 primeros días debe utilizar tapabocas. Siempre debe utilizar un tapabocas durante los 15 días de iniciado el tratamiento. Ya después de que pasó los 15 días de iniciado el tratamiento, el paciente ya puede estar sin tapabocas porque ya no es contagiado. La casa y la habitación donde esté el usuario debe ser muy ventilada y debe entrar buena luz. Buena ventilación, no es que ahorita que no, que él tiene una enfermedad de pulmón, entonces le voy a cerrar todas las puertas, le voy a cerrar todas las ventanas, no, porque lo que va a hacer es albergar ahí ese vacilo, entonces lo que queremos es que salga, entonces vamos a abrir ventanas, vamos a abrir las puertas, que entre buen aire, buen sol, para que ese vacilo se vaya de tu hogar. Debe cubrirse la boca con un pañuelito cuando vaya a toser, y también taparse con el bracito para evitar que estos bacilos salgan a pasear. Todo lo que es el escupo o el gargajo o el catarro que produce al toser se debe recoger en un papel higiénico
y debe colocarse en una bolsa plástica y eliminarla en la basura. Entonces, en una bolsa pequeña vamos botando allí este papel con el escupa, con el gargajo, y debemos hacer un buen nudito y ahí sí botarlo a la basura. Debes lavarse muy bien las manos frecuentemente, tanto la persona que cuida al paciente como el mismo paciente, cada vez que estornude, cada vez que tose. La persona, como les decía, debe usar siempre mascarilla cuando esté yendo a los controles. También los 15 primeros días de inicio de su tratamiento siempre debe tener tapabocas. Ya después no es necesario. Evite fumar. Si fuma, evite hacerlo porque no va a permitir que efectivamente el tratamiento haga toda su labor. Recordarles que la tuberculosis es una enfermedad que tiene cura, o sea, tiene cura. Ustedes son los que pueden facilitar la cura, como tomándose el tratamiento juiciosos, comiendo muy bien, es la forma de curar esta enfermedad. Segundo, el tratamiento de tuberculosis disminuye muchísimo, muchísimo el riesgo de transmisión desde que iniciamos el tratamiento. Entonces, juiciosos con ese tratamiento. No deje de tomar ninguna dosis. Si dejó de tomar alguna dosis, tiene que informarle a la enfermera que lo llama diariamente. Los exámenes son muy importantes, el control de citas, el control de todo es completamente gratuito para que lo tengan en cuenta. No tiene costo, los medicamentos no tienen costo, el programa no tiene costo, entonces téngalo en cuenta y asista a todo el programa juiciosamente. No falte a sus citas médicas, no falte a sus citas de psicología, de trabajo social, porque esto hace parte de toda una ruta de atención y debe ser completa para que logremos un adecuado manejo de su enfermedad. No debe abandonar el medicamento para nada. Debe tomar el tratamiento 1 hora después de las comidas principales para que lo tenga en cuenta. Entonces, después del desayuno y del almuerzo, con bastante agua, se recomienda tener una buena alimentación con buena proteína y nunca dude en preguntar. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor, pregunte, que siempre vamos a estar atentos para usted. Entonces, muchísimas gracias por atender este video. Espero que sea de total utilidad. Recuerda, la tuberculosis tiene cura si tú eres juicioso con tu tratamiento y si tienes ese acompañamiento de tu familiar. Por favor, apóyate en tu familiar para que entre todos puedan luchar contra esta enfermedad y podamos salir victoriosos. Casi todo, o sea, el 99% de nuestros pacientes en la IPS Nueva Popayán han salido victoriosos de esta enfermedad, así que esperamos que logren estar con nosotros en el programa, estén juiciosos y cumplan con todos los estándares que les acabo de manifestar. Muchas gracias por atender este video. Ante cualquier inquietud, puede manifestarle el auxilio. Que estén muy bien.